Mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira Querrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ahora que he tenido la oportunidad de leerle a Enrique Ayala en el diario El Comercio, un análisis sobre lo que fueron los 40 años que estamos viviendo de democracia en el Ecuador, que empezó en el año 1978. Enrique Ayala, una persona a la que conozco, he entrevistado, lo he leído. Es un profesor de historia que trabajó como rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar. La opinión que tengo de él es que es lo que nosotros llamábamos antes un revolucionario de cafetín o un revolucionario del aula. Es decir, un perro que ladra detrás de las verjas. ¿Por qué tengo ese concepto de él? En principio, considero que los historiadores, al igual que los periodistas, al igual que los sacerdotes, cometen el mismo error. ¿Cuál es? Creer que ellos son dueños de la verdad. Y la verdad no existe. La verdad es una manera de ver. Lo único que existe es la realidad, que es diferente a la verdad. Para un católico, la verdad es Jesucristo. Para un musulmán, la verdad es Mahoma. Para un budista, la verdad es Buda. Cada cual tiene su forma de ver. Para uno que tiene 60 años, la verdad es diferente a la verdad que puede tener un joven que tiene ahora 16 años. ¿Por qué? Porque ven la realidad desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas. En esta situación, lo importante, lo interesante, es cómo hemos vivido y nos creemos revolucionarios en América Latina. Podríamos decir que en América Latina hay tres clases de revolucionarios. Los unos son los revolucionarios de armas tomar. Tenemos ejemplos como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Fidel, el Che, Eloy Alfaro, Chávez, Ortega, Sandino, que fueron revolucionarios de armas tomar. Tenían o no tenían la razón, lo hacían o no lo hacían, era correcto por lo que luchaban. Eso no deja de quitarles el hecho de que eran revolucionarios rotundos. Pero en cambio hemos tenido revolucionarios timoratos. En Ecuador, por ejemplo, Lucio Gutiérrez dijo que iba a ser una revolución, que iba a hacer cambios, finalmente terminó del lado de Estados Unidos. En Argentina, a mi criterio personal, Perón es un revolucionario timorato. Y hay los intermedios, por supuesto. Entre los intermedios, pues, existe, por ejemplo, en el caso de El Salvador, Funes, que era un revolucionario de armas tomar, pero que cambió a revolucionario intermedio. No traicionó sus principios, no murió en campo de batalla, pero fue contundente, hizo su trabajo y planteó alternativas al Salvador. Pero también tenemos otro tipo de revolucionarios, como los revolucionarios de cafetín, los revolucionarios de aula, y de esos estamos llenos en América Latina. Sin embargo, ha habido revolucionarios rotundos que han hecho grandes cambios. Por ejemplo, nadie puede dudar que Rafael Correa es un revolucionario de aula, nació de la Universidad de San Francisco, y no era pues un revolucionario de armas tomar, tampoco lo era Allende, y tampoco lo ha sido, por ejemplo, otros que han pasado por América Latina. Estamos hablando, por ejemplo, de
de Kirchner. Pero, por ejemplo, sí podemos mencionar que un revolucionario de armas tomar ha sido José Mujica, por ejemplo. Y no murió en el campo de batalla, pero fue un revolucionario de armas tomar y que después evoluciona a un revolucionario no sangriento que cree en transformaciones no violentas. En nuestro país, los revolucionarios de cafetín son los que copan los medios públicos. Lo tenemos Alberto Acosta, es un revolucionario de cafetín, de aula, bravísimo desde las aulas, desde los periódicos, es el quiten de ahí. Otro revolucionario de cafetín es Simón Espinosa, un ex jesuita, pariente de los fundadores de la Universidad Católica y vinculado con esta universidad, que también es una fiera cuando está escribiendo y casi no puede hacer nada porque su edad, sus condiciones físicas no le impiden llegar más allá y se defiende solamente diciendo lo que piensa. Pero también hemos tenido en la historia otros revolucionarios. Juan Montalvo. Juan Montalvo fue un revolucionario prácticamente de cafetín. Se fue a Francia y vivió ese mundo del cafetín, de la escritura, de la bohemia, y escribía. Y teníamos también otro revolucionario aquí en Ecuador, que ha sido un revolucionario que nace así de las aulas, y que nace del cafetín, del meeting, del cafetín, nacen del partido. Son, por ejemplo, Jaime Roldós. Y otro revolucionario que nace de esta cultura intelectual es Eugenio Espejo. Y todos ellos han sido rotundos. Roldós, Eugenio Espejo, son ejemplos, o José Martí en Cuba, son ejemplos de revolucionarios intelectuales que han salido y han sido rotundos. Pero también tenemos otro tipo de revolucionarios, esos revolucionarios que nacen del meeting, del sindicato, que buscan el beneficio grupal y son básicamente revolucionarios que los forma la agrupación. Tenemos en el Ecuador pues revolucionarios de ese tipo, a Fausto Dután, por ejemplo, o tenemos a Luis Macas. Muchos de ellos pasan a ser timuratos cuando pudieron ser héroes y fueron valientes. Luis Macas, un líder indígena que lideró la rebelión de los indígenas en el gobierno de Borja, gracias a la cual los indígenas adquirieron territorios y reconocimientos. Hoy es un líder timorato que juega para el adversario que siempre tuvo el mundo indígena, los terratenientes, los grandes capitalistas. Simplemente, solo por el odio a Rafael Correa, terminó siendo un individuo que formó el Consejo Interino de Participación Ciudadana y se alió con los eternos enemigos del mundo campesino, el terrateniente, el gran capitalista, el gran acreedor, el gran propietario. Bien, pero también hemos tenido en América Latina este tipo de revolucionarios que han emergido desde las trincheras, como se dice, desde el grupo, desde el sindicato, desde el meeting, desde la organización. Evo Morales, por ejemplo, Lula, por ejemplo. Y no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a otros revolucionarios que han surgido así. Muchos de los líderes sindicales que están luchando en Colombia y que ahora son asesinados a diestra y siniestra, tienen esta particularidad. Y tenemos gente que es timorata, que ha salido del grupo, que ha sido así, y que han sido timoratos y que han bailado y que han sido realmente una traición. Por ejemplo, el caso de Lenín Moreno. Lenín Moreno no nace de las aulas, nace del sindicato, del meeting, de la reunión, y se convierte en un traidor, igual que lo fue Lucho Macas, e igual que le fue otros, que es
lo que les hace particularmente especiales, que bailan de acuerdo al son que le tocan y abandonan el barco cuando ven peligro y se cambian de barco a la primera que pueden. Eso es lo que hemos vivido ahora con Lenín Moreno. Es un revolucionario timorato que abandonó el barco apenas vio que no podía gobernar y que le convenía mejor gobernar con los Estados Unidos, entregar el gobierno a los Estados Unidos, que los Estados Unidos le digan qué hacer, le presten dinero, le pongan militares para controlar cualquier sublevación y le permitan completar 4 años. Esto es lo que hemos vivido aquí en Ecuador. Un revolucionario timorato que no supo seguir el derrotero por el cual llegó a ser candidato a la presidencia y llegó al cargo de presidente. Una vez que estuvo en el cargo de presidente, simplemente la traición, el cambio, el viraje, como quien dice, se puso de 4, se puso en 4 y ahí véngase lo que venga. Eso es lo que estamos viviendo. Y así podemos entonces entender claramente qué tipo de revolucionarios son y entender quiénes son los críticos de Rafael Correa y los críticos en dónde critican. Cuando tú tienes un periodista que hace una crítica en el diario El Comercio, jamás puedes creer que diga la verdad. Dice su verdad. Tampoco puedes creer a un historiador como Enrique Ayala, que escribe en el diario El Comercio la verdad. Él dice su verdad. Tampoco me puedes creer a mí. ¿Por qué? Porque yo digo mi verdad y es un punto de vista. Lo que yo hago no es convencerle a usted. Lo que yo hago es hacerle ver otras posibilidades, otros criterios y defender lo que considero yo que es lo más correcto, no lo más cierto. Muchas gracias.